Perfecto. Andy, no sé si me ves, me Sí, te escuchas. veo claramente. Y tú también? Buenos días. Buen día, ¿se escucha? ¿No se escucha? Un Sí, segundo. sí te escucho. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Solo que quiero que me escuches fuerte, fuerte y claro. Ok, ok. No te escucho. A ver, ya te tengo, te ¿Ya? tengo. Sí, sí, Ok, sí, listo. perfecto. Buenos días, ¿cómo estás, Andy? Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo Me vas? encanta, gracias por la invitación. Yo lista Gra- y contenta de esta invitación. Gracias. Gracias a ti. Siempre es un gusto. Pues mira, vamos a darle entonces inicio a este live. Así que vamos a comenzar. Los que nos estén escuchando por allá, pónganse en cómodo. Los que nos escuchan ya luego por grabado, pues les va a encantar este live. Entonces, vamos a comenzar. Primero me gustaría comenzar explicando que hay algo que pocas personas se detienen a cuestionar, y es que no vivimos la vida como es, vivimos la interpretación que hacemos de ella. Y esa interpretación no siempre es consciente. Dentro de cada uno hay una voz que duda, que teme, que reacciona, y otra que observa, que comprende, que tiene claridad. La pregunta no es cuál es correcta, la pregunta es desde cuál estás viviendo tu vida hoy. Hoy no vamos a hablar solo de pensamientos, vamos a hablar de conciencia, de patrones y de por qué muchas personas, aún sabiendo lo que les hace daño, lo siguen repitiendo. Para eso estoy con mi amiga, la psicóloga Laura Cisnero. Bienvenida nuevamente, Laura, qué gusto que estés aquí nuevamente con nosotros. Es un gusto siempre tenerte por aquí. Y hay una preguntita que tengo y es la siguiente, Laura. Desde tu experiencia, ¿qué pasa en una persona que vive reaccionando sin observarse? Gracias, buenos días a todos los que nos escuchan. Mira, este es uno de los temas que a mí me apasiona, me encanta hablar de estos temas. De hecho, estábamos hablando, oye, ¿de qué hablamos? Porque a veces me dices, oye, este tema está súper interesante Ujú. y todo va, me encanta porque nos apasiona hablar de estos temas, ¿cierto? Y a mí me Totalmente. gusta hablar de esto porque no solamente es porque soy psicóloga, sino porque yo en mi experiencia propia como ser humano he vivido esto, entonces lo he experimentado. Entonces me encanta hablarlo desde estos dos puntos de vista porque no nada más es la teoría del libro, ¿sabes? Hay una emoción es así y te identificas con ella y cómo se gestiona, sino que yo la he experimentado con intensidad, entonces sé decirte de qué va. Eh, la gran mayoría de personas, de seres humanos, y me incluyo, estamos en un déficit de identidad y falta de autoconocimiento. Realmente la vida la interpretamos como un caos porque no sabemos quiénes somos. Y hay por ahí una frase muy popular que dice, no interpretas la vida como es, interpretas la vida como tú eres. Y sin duda, cada quien tiene su punto de vista y reaccionamos de diferente manera ante ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque tenemos dos vidas o dos perspectivas muy diferentes de acuerdo a tu programación desde la infancia, ¿cierto? ¿Y por qué reaccionamos? Reaccionamos ante una situación, ¿por qué? Porque no nos conocemos y no tenemos autocontrol. Es decir, reaccionas a la vida porque no es lo que te pasa. Puede haber caos y guerra afuera, pero si yo reacciono de una manera
de autocontrol de una manera más sabia, no me voy a involucrar con ese caos o con esa guerra, ¿cierto? Versus tú no tienes autocontrol, te dejas llevar por el miedo, por la ira, por el juicio, por lo que escuchas, ¿no? En las noticias, los medios. Entonces ahí tú reaccionas porque no te conoces y realmente vivimos en una sociedad donde hay mucha manipulación, hay mucho miedo y este sistema se alimenta precisamente del miedo, del juicio, de las críticas, de todas estas emociones que no son positivas para nosotros, ¿cierto? Entonces vivimos en esta dependencia de estas emociones que no son saludables para nuestra mente, nuestro cuerpo, obviamente, y nuestra familia, nuestros seres queridos y nuestra salud. Absolutamente, absolutamente. Estoy de acuerdo con todo. Y, y desde la PNL, programación lingüística, hay algo clave. La mayoría de las personas no están decidiendo, están repitiendo. Y repite formas de pensar, de sentir, de relacionarse, y lo hace de manera automática. Y con el tiempo, eso se vuelve identidad. Dicen, por ejemplo, yo soy así, cuando en realidad es un patrón aprendido. Y una vez más, como lo estaba diciendo de la PNL, entendemos que muchas de esas respuestas vienen de condicionamientos, experiencias pasadas, creencias instaladas e interpretaciones que se quedaron operando sin ser cuestionadas. Y podemos verlo como dos niveles internos. Uno más reactivo, condicionado, como acabas de explicar, por el miedo, la defensa, la historia, y otro más consciente que observa y puede elegir. El problema no es que existan las dos, la parte reactiva. El problema es que cuando esa parte dirige tu vida sin que te des cuenta, puede venir el caos. Y otra pregunta que se me había ocurrido es, por ejemplo, desde tu punto de vista, desde la psicología o espiritualidad, ¿cómo explicas tú desde la psicología o espiritualidad esta diferencia entre reaccionar automáticamente y responder de manera consciente? Mira, tenemos esta programación inconsciente que la traemos desde la infancia, este programa, ¿no? Y dices algo muy poderoso. Los seres humanos no elegimos, es decir, estamos totalmente llenos de información y estamos repitiendo programas que aprendimos en la escuela, en nuestra familia, en la sociedad. Entonces, estamos repitiendo, no estamos eligiendo. Desde ahí viene la repetición inconsciente. Tenemos un programa que lo estamos reproduciendo y no lo elegimos. Y es más complicado y más fuerte de lo que pensamos, porque realmente la pregunta es, ¿estoy viviendo la vida que yo elegí? ¿Estoy siendo la persona que realmente yo quisiera ser? ¿O estoy siendo esta persona reactiva de esta programación de la infancia? Fíjate que esto es muy curioso. Lo noté en un niño, un pacientito, y me dice, es que yo soy así, porque me parezco a mi papá y a mi abuelo, yo tengo su carácter. Wow, yo dije, qué impresionante. El niño ya aceptó esta identidad que ciertamente no es de él, y está aceptando que tiene un carácter, un temperamento explosivo, ¿me entiendes? Entonces él ya lo acepta y lo hace parte de. Entonces, cuando tú aceptes y haces parte de, te quedas con esa idea y ya no te cuestionas. Entonces y le digo, es que sabes que no es que eres así, así son ellos y tú aprendiste eso de ellos, pero eso no quiere decir que tú seas esa persona, ¿sí? Porque el niño trae problemas de conducta en su escuela, con sus papás y todo. Entonces, ¿te imaginas la importancia del contexto para la evolución de este niño? Si no hacen realmente conciencia, ¿cómo va a crecer ese niño cuando sea un adolescente o un adulto? Si se queda con la idea de que él es esta persona, que es su carácter. Uy, a este niño no se le puede decir nada porque él es así. Y le tienen miedo. Y esto hace alusión al título de que dónde está Dios y dónde está el diablo, ¿cierto? Si Dios está dentro de ti, es como el diablo es un arquetipo, pero el diablo es precisamente esto. ¿Sabes que yo no tengo el control de mí? Entonces el diablo, este arquetipo, es el que está actuando a través de mí. Es el que gobierna mi identidad, porque yo no sé quién soy.
Entonces, cuando tú no sabes quién eres y tú no eliges qué quieres ser o cómo quieres reaccionar, estás reaccionando de acuerdo a todos estos programas inconscientes que tú aprendiste. Y realmente a veces decimos, este es mi carácter, esta es mi personalidad, este es mi temperamento, y no es así. Es un sistema nervioso desregulado. Tu abuelo tiene ese carácter terrible, su papá tiene ese carácter terrible, porque es un programa, es una repetición. Entonces, eso es un sistema nervioso regulado. ¿Por qué explotan las personas? Porque su sistema nervioso está programado para el ataque y la huida, ¿cierto? Entonces, Totalmente. se creen esta identidad que no es y viven su vida reaccionando en lugar de accionar, decidir qué quiere hacer, ¿no? Y es muy complejo, pero es hermoso este proceso de autoconocimiento y también doloroso. Muchas personas, por ejemplo, en el tema de adicciones, ¿no? Llegan a, ¿te imaginas, Andrés? Yo y tú tenemos una discusión, tú no tienes un sistema nervioso regulado o yo, entonces vamos a decir cosas y hacer cosas que no queremos decir y que no somos Exacto. nosotros. Y después viene, aparte de que posiblemente lastimaste a la persona, viene el arrepentimiento moral, ¿cierto? Oye, dije esto que no quería decir, es que no era yo la que lo dije y ahí van las disculpas. ¿Y qué pasa? Que pues ya no, esas disculpas ya no se aceptan. Versus cuando tú te conoces, es el primer paso, conocerte y elegir. Estoy creando un método, te lo comparto, un método que quiero yo empezar a emplear y va de esto, de que tú aprendas a elegirte, pero sobre todo primero a conocerte, porque si tú no te conoces, no puedes elegir y no puedes hacer nada. Tienes que conocer, identificar quién eres y qué quieres, ¿cierto? Si tenemos un programa instalado, eso quiere decir que se puede desinstalar ese programa o transformar ese programa por medio del autoconocimiento y el autocuidado. Absolutamente. Y qué bueno que acabas de traer todas estas cositas porque hay muchas personas que no son conscientes y andan por ahí en piloto automático. Y cuando nosotros dejamos de estar en piloto automático, tenemos control de nuestras emociones y control de la vida, las amistades duran, las relaciones familiares también, las relaciones de pareja, porque es como acabas de explicar, muchas personas, ellos mismos se ponen la etiqueta y se ponen la etiqueta de que son así y no pueden cambiar porque el padre, el abuelo o la persona que sea es así, pues ellos se autoheredan esa conducta. Y fíjate, cuando mencionas cuando las personas, ¿verdad? De hecho, están enojados y dicen cosas que después se arrepienten. Eso es muy importante porque eso es algo que pasa mucho. Y yo he tenido casos de personas que están con unas relaciones, digamos, relaciones tóxicas y muchas veces es por eso, es porque ellos no están regulados internamente, son explosivos. Y obviamente, pues, de hecho, hay veces que ellos creen que el problema es la pareja y son ellos. Ahí cuando sanamos eso, hacemos esos cambios, todo cambia. Y también me ha tocado muchas personas que he tenido que ayudarlos perdonando a otras personas que los han lastimado mucho, porque ha sido tan fuerte y las heridas que han ocasionado esas otras personas que no se les hace difícil perdonarlos, pero a la misma vez la persona que no perdona se hace daño a sí mismo. Entendemos, ¿verdad?, que es muy fuerte, pero he tenido que usar técnicas de programación neurolingüística y otras tecnologías que también trabajo para otorgar el perdón a esa persona y esa persona sea liberada. O sea que si nos hacemos conscientes de todo lo que tú has mencionado, evitamos todas estas cosas trágicas. Y muchas veces, desde mi punto de vista, muchas veces lo que llamamos ego no es algo negativo, es simplemente una estructura que se formó para protegerte o protegernos, pero cuando no la observas, termina limitándote o limitándonos, porque una de las raíces del sufrimiento es la identificación, creer que eres tus pensamientos, creer que eres tus emociones, creer que eres tu historia. Desde un enfoque más espiritual, podemos verlo distinto.
todo eso es contenido, pero no es lo que eres o lo que ustedes son en esencia. Eres quien puede observar todo eso. Y cuando no hay conciencia, lo que sientes te domina, lo había mencionado ya, pero cuando empiezas a observar, se abre un espacio diferente. Cuando no hay conciencia, aparece la proyección. Juzgamos, idealizamos o reaccionamos frente a otros, pero muchas veces no estamos viendo realmente a la otra persona, estamos viendo a través de nuestros propios filtros. Y es ahí donde se me ocurre una pregunta, y es la siguiente. Quizás hablaste un poco de eso, pero para profundizar, ¿por qué las personas tienden a repetir los mismos patrones en relaciones o situaciones emocionales? Mira, eh, aquí entra la frase también de nuestro colega, el psicólogo Carl Jung. Dice, llamarás destino todo aquello que se te repite inconscientemente. Entonces, se te va a repetir de manera repetitiva hasta que tú puedas lograr ver qué pasa, que tú dijiste hace rato, estamos viviendo en piloto automático y esto es modo cero conciencia, o sea, es decir, vivo una vida, estoy enfrascada en un personaje y creo que la vida sucede. Ahí, no, ahí estás como en modo víctima y estás reaccionando a todo lo que ves afuera, esta proyección, versus cuando tú aceptas que tú estás creando tu realidad, que todo lo que ves en los otros es una proyección de ti mismo. Esto es lo que decías ahorita, esa es la sombra. Cuando yo veo algo que me molesta en ti, es siempre sí o sí algo que yo no he aceptado de mí. Y es cuando viene la idealización, la identificación con el personaje, que precisamente es mi sombra y que tiene que ver con el ego, que es la separación de mi verdadera identidad. Cuando todavía no acepto que yo no soy mi cuerpo ni mis pensamientos, sino que soy una conciencia que observa y que elige. Este término me encanta. La conciencia es este espacio donde tú, este espacio en blanco donde parece un estímulo y una respuesta. Versus cuando no hay conciencia, tú estás reaccionando de manera reactiva, pasa el estímulo y tú reaccionas al instante, ¿cierto? No alcanzas a tener como esta decisión o elegir o a procesar esa información. Entonces, hacer conciencia es procesar la información de lo que está pasando dentro de mí y afuera. Pues es un proceso gradual, ciertamente no es fácil, eso es nivel maestría, se puede hacer, pero podemos empezar, oye, conócete a ti mismo, escucha tu mente, escucha tu cuerpo, para que sepas qué está pasando dentro de ti. Y desafortunadamente, como dijiste, ¿por qué repetimos? Repetimos patrones hasta que no, para que nos demos cuenta precisamente de que tenemos esa situación que no hemos querido integrar. Integrar esta sombra que es mi subconsciente que tiene esta información, estos patrones guardados ahí y que quieren ser integrados y buscan integrarse a través de las personas y se nos muestran de diferentes maneras hasta que hagas esa integración y te liberes. Ciertamente, hablabas de la liberación y del perdón. El perdón no debería de existir o no debería de ser porque habla de un personaje, un perdón. Y es un don de la persona, de la personalidad, pero ciertamente la personalidad es como la máscara, es el personaje, y tú no eres el personaje, es el personaje el que Correcto, ocupa pedir perdón o que te pidan perdón a ti, pero realmente la vida pasa y sucede, ciertamente no elegimos la infancia que tenemos y son historias totalmente. muy fuertes y que dices, oye, aquí es cuando te preguntas, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿O por qué hay tanto sufrimiento, tanto dolor en esta experiencia humana? ¿Verdad? Que no comprendemos, pero aquí viene, ¿qué vamos a hacer con esa experiencia, con ese dolor? Y viene aquí la alquimia, ¿no? El poder transmutar este dolor en amor. Y hay muchísimas historias de éxito, pues la tuya, la mía, todos hemos tenido nuestros aprendizajes, ¿no? Y todas estas Absoluto. personas que ahora nos comparten y hablan precisamente de la conciencia, son personas que han trascendido este dolor y lo han transformado en éxito. Aquí viene la Correcto. alquimia, ¿no? La transmutación del dolor al amor, integrar la historia y ciertamente es por medio de cambiar la narrativa, le cambias el significado.
Cuando tú ya entras en un proceso de autoconocimiento, de cero juicio, de aceptar que somos humanos, que estamos aprendiendo, que no somos perfectos y que el de enfrente solamente es una proyección de ti que te va a acompañar para que tú te des cuenta que tienes esas mm, cuestiones inconscientes que todavía no has hecho conscientes. Exactamente. Y fíjate, qué bueno que mencionas lo del personaje, porque eso nosotros lo utilizamos mucho. Y totalmente de acuerdo contigo en que nosotros somos la esencia, ¿verdad? Lo otro es un personaje. Y muchas veces, no sé si en la psicología también lo utilizan, lo del personaje, pero hay veces que no todo el mundo tiene un nivel de conciencia, ¿verdad? Alto, y a veces intentamos explicarle estas cosas tan importantes a las personas. Hay personas que las reciben, hay otras que la ven diferente, no sé si te ha pasado. Eh, y muchas veces nosotros usamos eso de los personajes y dibujitos y cosas para que mediante, mediante esos dibujos de los personajes hagan su proceso, ¿verdad? Y se liberen ciertas cosas. Pero tengo dos preguntitas que te quiero hacer. No me, pero la primera, la número uno. Con tus pacientes, ¿cómo tú haces que ellos se den cuenta, ¿verdad? Que no son ese personaje que son la esencia, porque yo sé que cada cual tiene sus creencias y me han tocado personas que no tienen ningún tipo de creencia, algunos, por ejemplo, digamos los ateos o los que creen en diferentes cosas. ¿Cómo tú se lo explicas a ellos para que entiendan o si están dispuestos a recibir esta información? Claro, mira, es un proceso de la muerte del ego, yo lo llamo Ujú. la muerte del ego porque muere el personaje, muere la separación. Tú te das cuenta que no eres tu mente cuando empiezas a escuchar la voz, una voz que te habla, una voz que tú dices, ok, no soy mi mente, no soy mis pensamientos, sino que hay algo más que las escucha y tampoco soy mi cuerpo. Soy una conciencia experimentándome dentro de un cuerpo y dentro de esta mente, que es mi cerebro y mi sistema nervioso. Entonces empiezas a pues, hacerlo cuestiones. ¿Quién eres? ¿Eres esta persona que actúa de esta manera? No, no soy. ¿Eres la rabia? No, no eres la rabia. ¿Eres esa voz que te dice que no puedes? No, no soy. Es a esa base de preguntas, de preguntarte quién eres, qué quieres o por qué reaccionaste de esta manera. Empiezas a hacerte estas preguntas y empiezas a escucharte, ¿no? Por medio del autoconocimiento y te das cuenta de que eres una conciencia superior, de que eres hijo de Dios. Aquí viene el tema de que eres algo mucho más grande que este cuerpo físico, que esta mente. Eres hijo de Dios, hecho imagen y semejanza en una experiencia humana que tú vas a decidir elegir por el libre albedrío qué es lo que quieres hacer, ¿no? Y de esta mente consciente que tenemos un 5% que es consciente y este 5% es muy poderoso. Pero ¿qué pasa? Que no lo ejercemos. ¿Por qué? Porque no nos cuestionamos quién soy. La mayoría de la gente, si tú le preguntas, Andy, ¿quién eres? Se queda pensando, es que no sé quién Sí, soy. ¿Y qué quieres? sí, Menos. No sabes qué quieres. Piensas que eres tu trabajo, eres la esposa nada más, eres la mamá, eres la profesionista, la ejecutiva. O sea, la gente no sabe quién es ni qué quiere. Cuando tú le dices, ok, ¿quién eres? Sin tu nombre completo, sin tu ID, sin tu profesión y sin tus hijos, ¿quién eres? Y la gente no sabe quién es. Ahí está, ahí radica todo. ¿Quién eres? Ok, ahí empieza el conocimiento de que tienes un alma, un espíritu dentro de esta experiencia humana. Ciertamente, mira, la fragmentación existe porque no estamos integrados. Mente, cuerpo y alma, espíritu están desintegrados. Cuando tú empiezas a integrar todos, que eres una mente, un cuerpo y una conciencia, empiezas a integrar estas tres dimensiones y empieza a haber más armonía en tu cuerpo. Empiezas a actuar con más conciencia. Claro, el proceso de la conciencia es un proceso arduo de día a día, de autoconocimiento. Cuando te estás experimentando, el doctor Miguel Ruiz lo llama la maestría del amor. la ¿Por maestría qué? del amor. La maestría del amor, verte con amor y compasión a ti y al otro, porque sabes que es una proyección y no somos perfectos. A mí me preguntan, mira, yo he recibido mucho juicio por ser psicóloga y yo me creí eso, porque yo sentía que tenía mucha responsabilidad por ser psicóloga, pero yo estaba dejando mi parte humana y decir, ok, yo soy humana, yo me equivoco, yo me enojo también, tengo emociones. ¿Y qué haces cuando Somos, tienes una emoción que te sobrepasa, no?
Pues respirar. La respiración es una técnica maravillosa y que no es espiritual. Piensan que meditar es, uy, irte a la Sí, montaña, que es espiritual. No, la respiración y la meditación es una necesidad biológica, fisiológica del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque respiramos. Entonces, respiramos ¿por qué? Porque es nuestra forma de vivir. Cuando a ti te gana una emoción, la respiración es la que te va a hacer volver otra vez al aquí y a la ahora. Porque absolutamente. la respiración es, mira, la respiración es una necesidad que tu cuerpo necesita estar oxigenado, hidratado. Vivimos porque respiramos el oxígeno y el agua, estamos compuestos de moléculas de agua. Entonces, el oxígeno hidrata tu cerebro, tus neuronas. ¿Qué pasa cuando alguien se desmaya? Pierde conciencia de sí misma. Entonces, cuando tú respiras, tomas conciencia y poder, ok, estoy aquí ahora, y tu cerebro empieza a trabajar, es decir, ¿cómo resuelvo esta situación? Se empiezan a crear estos circuitos neuronales y tu cuerpo se empieza a hidratar, pues empiezas otra vez, oye, estoy aquí, y ahí te das cuenta de que tú eliges cómo reaccionar. Ya no eres víctima de lo que te pasa, sino que tú decides cómo manejar esa situación. Y me gusta que te digas eso porque fíjate que el otro día yo le estaba dando una sesión a una amiga y usamos mucho la respiración, la técnica de la respiración la usamos eh, porque ella trabaja haciendo trading y este trabajo, ¿verdad? En algunas cosas es un poco estrésico. y, y entonces con eso regula las emociones y como tú dices, se hacen más conscientes. Y de hecho, una de las cosas que más yo uso con esto de la PNL y otras cosas que también hago es la respiración. Esto es maravilloso. Y del tema que habíamos hablado, de que no todo el mundo, ¿verdad? El- es consciente. Y que te había preguntado de verdad que cómo tú haces para que algunas personas se hagan más conscientes. Por ejemplo, en el caso mío, yo tuve la bendición, ¿verdad? No todo el mundo tiene esa suerte o esa casualidad, que mi padre pues siempre ha trabajado en todas estas cosas, ha estudiado, lo más que ha estudiado es la espiritualidad y lo segundo, todo lo que tiene que ver con mentalidad. Y él siempre, desde muy pequeño, siempre me recalcaba eso, que nosotros no somos el cuerpo. Y, y bueno, todo lo que tú mencionaste y muchas cosas más. Y yo era un niño que no entendía nada de lo que estaba diciendo en ese momento, porque era muy pequeño, pero ya después cuando fui creciendo fui entendiendo. Y me crié con ese conocimiento, ¿verdad? Que lo asumí como la verdad, gracias a él. Y bueno, y gracias a él, pues yo comencé haciendo todas las certificaciones que he hecho y siempre busco expandirme todavía más. Pues gracias a Dios, pues tuve esa bendición. Y es bueno que tú hayas traído el tema de toda esa consejería de cómo la persona se hace más consciente y van haciendo ese cambio de mentalidad. Y de la otra pregunta que teníamos pendiente, que quería hacer, ¿cómo podemos llevar esto de la espiritualidad combinado con la psicología a las relaciones sanas o relaciones tanto de pareja como de amistades? Porque, por ejemplo, el otro día que yo te había contado, bueno, el otro día, no hace unos meses atrás, te había contado que me tocan muchos casos de parejas que repiten los mismos patrones con los novios o con los esposos, que por ejemplo eh, pasan una relación tormentosa, pelean, lloran, dicen cosas y después vuelven al mismo patrón, otra vez como si nada hubiera pasado. Algunas les pasa eso, mientras que otras, eh, pues obviamente se dan la oportunidad con diferentes personas tratando de llenar ese vacío, pero siguen el mismo patrón y muchas veces le tocan buenas opciones, pero se aburren o no aprecian esta oportunidad y siguen buscando y nunca se llenan el vacío. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esto
para ayudar a este tipo de personas que, tanto en pareja como en amigos, repiten los patrones. Y mira, eso es más común de lo que pensamos, pero definitivamente, ¿por qué repetimos? Porque no hemos integrado esta información. Es decir, puedes ir a terapia, puedes ir acá y sigues repitiendo. ¿Por qué? Porque no has hecho bien el trabajo a profundidad. A veces, mira, a ti te pasa mucho también, las personas vienen a consulta y quieren que solucionar su vida en una sesión, ¿cierto? Cuando tienen 20, 15, 30, 50, 60 años, con ese programa, no solamente en su mente, sino que su sistema nervioso y su cuerpo viven, se alimentan de ese programa. Entonces, con una sesión o con una vez que tú quieras, ok, quiero cambiar esto, no, se necesita disciplina, que es conciencia, orden y estructura, porque somos totalmente programables, no somos, la gente piensa que no se puede hacer nada ya con lo que eres. No, tú puedes cambiar totalmente tu forma de pensar, tu forma de actuar y de sentir mediante la reinterpretación. ¿Qué pasa con estas personas? Pues que integran este patrón. Lo importante es que ya se dieron cuenta que lo están repitiendo. Cuando tú te das cuenta de algo, dices, ok, está esto y esto que necesita cambiarse, pero no es suficiente. Necesita realmente aplicar la técnica y vivir desde esa persona. Bueno, con el tema de pareja, yo siempre les digo, ¿tú quién eres? Bueno, son tres cosas. Una, muchas veces terminas una relación y no te das tiempo de desintoxicarte, de ir hacia ti, de trabajar en ti en lo profundo. ¿Qué quiero? ¿Quién soy? ¿Por qué me pasa todo esto? Y ahí es cuando tú dices, esta historia, esta narrativa que me pasó, ya no la quiero repetir. Entonces, ¿qué sí quiero en mi vida? Y empiezas a diseñar, quiero esto, esto y esto y esto, a escribirlo y a creértelo en tu mente, porque somos mente, estructura de pensamientos. Ok, ya tienes el pensamiento, ¿qué quieres? Ok, eso que tú quieres, primero aplícalo en ti. Y en la pareja, aplícalo tú también, yo lo hago. Escribe una lista de 10 cosas de cómo quieres que sea esa persona que esté en tu vida. Obviamente van a querer que ya no sea este programa anterior, ¿cierto? ¿Cierto? Escribe esas 10 cosas de las cualidades que tú quieres en tu pareja. Ok, ya tienes 10 cualidades. Ok, de esas cualidades tú ya que tienes en tu vida. Ya eres esa persona porque tú vas a traer lo que tú eres, no lo que tú quieres. Tu programa, o sea, porque así funciona, somos neuronas espejo, así es la neuroplasticidad. Tú vas a traer a ti personas que resuenen con tu programa. Por eso te aburre a alguien que no es como tú, porque no es con tu programa, no se alimenta esa energía. Te parece aburrida, te parece insípida, no, ¿por qué? Porque no te da esa adrenalina, esa toxicidad a la que tú estás acostumbrada. Versus confundimos conexión con intensidad. A veces esa persona que te da esa intensidad es esta persona que trae tu mismo programa y tu cuerpo lo está reconociendo y se siente familiar. La mente va a buscar lo conocido, lo viejo conocido, lo llama Joe Dispenza. ¿Por qué? Porque se alimenta de ese programa. Pero eso te suena familiar porque es lo que viviste en tu infancia o con las otras parejas. ¿Pero qué crees? No. Ahorita la conciencia busca paz, estabilidad, tranquilidad. Esa es la verdadera conexión. Entonces, versus cuando la persona no alimenta esa toxicidad, esa dependencia tóxica, te sientes rara y extraña. Ok, no me quiere. ¿Por qué? Porque tú tienes un programa de qué es. Esta pregunta también es importante. ¿Qué es para ti el amor? ¿Y qué escuchabas en tu infancia, en tu vida, de qué es el amor? ¿Qué es el dinero? ¿Qué son las relaciones de pareja? ¿Qué son los hijos? Entonces ahí te vas a dar cuenta de cuáles son las creencias raíz que traen esos programas subconscientes. Entonces, ¿qué pasa? Que ella escriba, cambie la narrativa, resignifique su historia. ¿Qué es lo que ya no quiere? Pero que sepa qué es lo que sí quiere. Ella ya estamos ganando, ¿no? Entonces, la mente va a estructurar esto que sí quiere, pero el cuerpo tiene que procesar esa información, aceptarla. Porque cuando tu mente y tu cuerpo no están en la misma sintonía, hay incoherencia, incongruencia. Total. Y la mente siempre va a buscar tener esa coherencia. Ella va a buscar que tu mente y tu cuerpo estén en sincronía. Sea un programa bueno o sea un programa malo, porque tu subconsciente no entiende de bueno y malo. Ella solo ejecuta lo que tú le dices. Entonces empieza, ok, yo que les recomiendo, recomiéndales, ok, busca mentores, maestros o personas que ya tienen esa relación o que ya tienen esa identidad a la que tú quieres llegar, para que aprendas. El ecosistema es muy importante, porque aprendemos de la imitación. Cuando tú ves que eso sí es posible, le dices a tu cerebro, ok, mira, esto sí es posible, empápate de esa información y júntate con personas así, porque si tú sigues en un ecosistema que está un poco tóxico, todavía sucio, pues va a ser más difícil.
versus tú ve cambiando tu programación e infórmale esa información a tu cuerpo, a tus células. Aquí la clave es tu sistema nervioso. Si tu sistema nervioso, el cuerpo físico es bien poderoso, Andy, es fuerte, es la densidad, es la materia. Cuando una emoción, sientes un sentimiento, una emoción, a veces se te nubla la mente, ¿no? Esto se llama secuestro de la amígdala, que es la que produce las emociones. Entonces, ¿qué? Te secuestra la emoción, el enojo, la ira, la furia. Entonces, ¿qué pasa? Que te crees ese personaje. Entonces, ahí tienes que hacer una pausa, respirar, ok, mis células me están diciendo, y es escuchar tu sistema nervioso. ¿Se puede escuchar tu sistema nervioso? Sí. ¿Tú lo escuchas? Sí, porque yo y tú no nos vemos, tú me ves, me sientes, me escuchas. Entonces, escucha tu sistema nervioso. ¿Cómo te sientes ante esta situación? Por ejemplo, vamos en la calle, ves que ocurre un accidente, ahí te vas a dar cuenta de tu programa. Ocurre un accidente, un choque, digamos. Si tú tienes un sistema nervioso súper en alerta, estado de supervivencia, te vas a asustar, te vas a alarmar, además te va a dar un ataque de ansiedad, un ataque de pánico. Ahí está tu diagnóstico de tu sistema nervioso. Versus tú ves un accidente, ok, respiras. A veces cuando tú ya estás en otro nivel te das cuenta de que tú estás a salvo y tratas de ayudar a los demás, ok, tranquilos, no pasó nada, todo está bien. Ahí tienes un sistema nervioso regulado y tienes control, ¿cierto? Entonces, ahí te vas a dar cuenta en cómo estás reaccionando y el sistema nervioso y tus células están programadas con esos circuitos neuronales, esa información. Entonces, hay que ir a resetear y escuchar el cuerpo emocional. Y hay mucho positivismo barato, Andy, ahorita, de que, ay, piensa positivo, enfócate nada más en lo positivo, ignora estas cosas. Y no Sí, funciona así. Escucha la emoción, siéntela. Ok, sí, ¿sabes qué, Andrés? ¿Tú tienes ahorita enojo o tienes rabia? Ok, siéntela. ¿Qué es eso que no has procesado? Ok, no te hagas propio de ella, es rabia, no es mi rabia. Siento esta emoción, ok, la integras y la liberas, porque ¿qué pasa? Que cuando tú te la haces propia, ahí se queda, o cuando la ignoras, va a intensificar hasta que la veas, porque no la estás viendo. Entonces no se trata de distraerte, sino que más bien hacer conciencia. Ok, siento esta ira, esta emoción, este enojo o este juicio, ¿por qué? ¿Qué me está haciendo sentir esto? Ok, y lo liberas. No me sirve, me funciona. No me funciona, ok, lo suelto. es como si Entonces ahí está. es como si fuera un tipo de aceptación, la siente y después la deja ir. A ver si es como lo que yo practico, porque eh, hay un ejercicio que de hecho yo lo usé muchísimo para mí cuando estaba en la época del COVID-19, eh, porque como tú dices, somos humanos y por más que tengamos preparación, hay cosas que nos afectan. Por ejemplo, a mí al estar en confinamiento, encerrado, me afectó un poco y gracias a Dios yo pude poder tener estas técnicas, pues pude sobrellevarlo mientras hay personas que no. Pero la técnica que nosotros utilizamos, ¿verdad? Cuando le daba todas esas sensaciones, yo usaba la aceptación y decía, ok, venga, dame todo lo que tenga. Y me quedaba en posición. Y cuando ya yo lo recibía toda esa aceptación, después de unos segundos es como anestesia porque ya no sientes, ya no sentía nada. Y después yo decía, ok, esta emoción no soy yo. Esto es lo que venía a amedrentarme, a hacerme pensar que eso venía de mí, pero ya no me intimida. Y hice esas técnicas con diferentes cosas y ya yo estaba como en una paz que yo podía pasar lo que pudiera pasar y ninguna emoción me afectaba, porque en mi caso personal, lo que pasaba era que mi sistema como que no le gustaba sentir esas emociones, porque como que se ponía en modo de alerta. Pero cuando yo la dejaba, yo decía, fíjate, sí, ven, dame todo lo que tengas, dámelo todo. Y estaba en esa aceptación. En mi caso personal, era como anestesia, no sentía nada, estaba relajado, como cuando como si estuviese en la playa, sentado en una silla, tomándome un jugo y mirando el mar. En,
en el caso suyo, cómo ves este tipo de técnicas o hay algunas diferentes que hagas o que Mira, conozcas? sí, me encanta esto y este es otro nivel y fíjate, yo lo he trabajado yo en mí, pero realmente no es fácil cuando tú tienes la ansiedad y sientes la emoción y tú quieres imaginar un panorama bonito, hermoso, o sea, te cuesta mucho trabajo. Yo me voy a los dos polos, ¿cierto? Mm, Te cuesta mucho trabajo. Es como cuando traes un tema y son retos de la vida, son desafíos. Incluso nos pasa ahorita. Cuando algo te está quitando el sueño o traes un tema que ya lo traes aquí, ya le diste muchas vueltas y no lo resuelves, estamos en el mismo sistema de que te tiene atrapada la narrativa. ¿Por qué? Porque te está afectando, te está drenando. Pero esto que trabajes, tú lo haces, la imaginación es uno de los procesos de la mente más poderosos, porque la mente trabaja con imágenes, ¿no? Pero que totalmente. estamos entrenados para imaginar escenarios feos, ¿cierto? Cuando tú dices, ay, va a pasar, quiero hacer esto, oye, pero tengo todas estas trabas y si no puedo, y si no esto, y si no sale, no estamos entrenados para el cómo sí. Entonces tú estás entrenado ya para el cómo sí. Muéstrame, universo, muéstrame, realidad, muéstrame las posibilidades que hay aquí. ¿Cómo puedo estar mejor aquí en este momento? Y si tú te visualizas en un lugar, este nivel maestría, tú te imaginas que fuera hay una guerra, hay una pandemia, pero tú te imaginas un escenario donde todo está bien y todo está perfecto, tu cuerpo va a entender eso como verdad, porque él va a aceptar lo que tú le digas. Entonces, ¿qué? Va a afectar la química. Yo siempre les digo, mucha gente se va mucho por lo espiritual. Yo aplico la ciencia y la espiritualidad, pero yo siempre digo, siempre hay que tener un equilibrio, orden, estructura y conciencia. Porque si tú no tienes un equilibrio y eres puro espiritual, oye, estamos en una experiencia humana aquí en el plano material. Tienes un cuerpo físico, una biología, somos química. Todo es química y todo es energía, ¿cierto? Un pensamiento es energía y tu cuerpo se alimenta de esa energía, de esa química. Entonces, hazte cargo de ahorita de lo que tienes, de esta realidad. No quieras escapar. Utiliza la realidad para integrarte en el campo unificado, tú, quién eres y con esa conciencia superior, pero hazte cargo de lo que tienes que hacer aquí, porque mucha gente quiere pasarse meditando, por ejemplo, ahorita el tema de las medicinas ancestrales, todo esto, ok, utilízalas, que no te utilicen a ti, que no te secuestren, porque tienes una función, Sí, una experiencia humana aquí, en este papel, y no te lo puedes saltar, tienes que hacerte cargo de este plano material, ¿no? De tus emociones, y que es tu cuerpo físico, es tu mente, la mayor herramienta que tú tienes para poder trascender todas estas experiencias. Tu mente es tan poderosa, Andy, que ahí está este experimento, yo lo he compartido ya, en un psiquiátrico donde está un señor que tiene doble personalidad. Entonces, cuando él tiene una personalidad que es al instante, o sea, esos cambios de personalidad, trastornos de personalidad son al instante, como el trastorno bipolar, ¿cierto? Entonces, este señor tiene, en una personalidad tiene diabetes y en la otra está sano. Entonces, cuando él en su mente le entra la personalidad diabética, tu química corporal y cerebral cambia así. Entonces le hacen estudios de sangre, la prueba del diabetes y eso, de la insulina, y sale elevada. Versus al instante, él ya no tiene diabetes en la otra personalidad. ¿Y qué crees? Su sangre sale normal. ¿Te wow. imaginas lo poderoso que es la mente? Y de que hay un dicho por ahí, si tú crees que es posible, lo es. Y no, ¿cómo va? Tanto si crees que es posible o no, tienes toda la razón. Eso lo dice mucho mi maestro, el doctor Richard Bandler. Exacto. Está otro por ahí de PNL expertos, Edmundo, El no mundo. recuerdo. Lo Lo ubicas, conozco, ok. Velasco, Velasco. Edmundo Yo Velasco, tomé curso con él también. buenísimo. A mí me encanta él cómo trabaja la PNL. Sí, Entonces, tanto si crees que es cierto como si crees que no, es totalmente cierto, porque esa es tu información. Entonces, aquí qué es, entrena tu mente, tus pensamientos, permite y procesa esa información en tu cuerpo y regula tu sistema nervioso adecuado con esa realidad que tú quieres vivir. Y así va a ser tu verdad, tu proyección, tu universo. Y es aquí donde radican, ¿no?, las dimensiones. Oye, está. A mí hace poco me dijo un muchacho, oye, Laura, es que tú vives en otra dimensión. Tú no estás bien, tú no estás enterada de lo que está pasando en el mundo o qué. Y me dio totalmente, dije, ok, ese es tu punto de vista, pero mi punto de vista es así, yo vivo de acuerdo a eso, a mí me funciona. En algún claro. momento de mi vida yo llegué a tomar medicamentos porque tenía estrés, inflamación, tenía dolores musculares.
Y tú sabes que todas las enfermedades vienen de una cuestión emocional, Sí, energético, ¿cierto? Que no procesamos. Y la enfermedad es del personaje, no es de quién eres tú, no es de tu espíritu, no es de tu alma, es tu personaje el que se enferma. Porque tú en esencia no estás enfermo, porque la enfermedad no existe. La enfermedad es un programa mental. Entonces, yo le dije, es que no es así, yo no veo la realidad como es. Yo estuve muchas veces en ese modo víctima, en modo aceptar la realidad que ya es. Y dije, ok, no, yo puedo crear y diseñar mi realidad y proyectar la, lo que yo quiero, lo que yo quiero experimentar. Entonces, si te funciona, bueno, tienes buena salud, sigue así. Tienes buenas relaciones interpersonales, sigue así. Ok, yo siento que tengo un déficit todavía con las relaciones personales. Ok, tengo que trabajar más ahí. Pongo atención. Ok, me observo, me escucho, porque estoy repitiendo este patrón todavía, porque estoy atrayendo parejas como el tema de pareja que dices, como mi papá, todavía. Son personas narcisistas o son personas violentas, ¿no? Entonces yo me conozco más, elijo con más claridad, me programo para poder atraer a ese tipo de persona que me va a mostrar un escenario de paz, de tranquilidad, de bienestar. Pero primero me convierto en esa paz y en esa tranquilidad para que pueda llegar a mí. Versus cuando tú ya tienes un programa diferente, Andy, ya las personas que andan en otra frecuencia ya no tienen acceso hacia ti. totalmente. Eso siempre es lo que yo he comentado. Porque muchas personas, por ejemplo, recientemente una persona que yo cercana a mí estaba estaba súper positivo, súper bien. Iba con las terapias, aunque llevaba creo que solamente 3 terapias, ya había cambiado mucho. Pero se fue de vacaciones para su país y se juntó con las personas de su familia que tienen una conciencia muy pobre. Y yo siempre digo esto, y todo el mundo lo dice el mundo, lo dice el doctor Richard Bandler, John Grinder y todos ellos, que con las personas de tu entorno, o la más que tú te pasas, influyen en tu comportamiento, en tu pensamiento. Y estuvo rodeado de toda esa, como yo digo, toxicidad. Y cuando regresó, se veía muy mal, mentalmente. Yo dije, "Oh, ¿qué pasó? Que tú ibas tan bien". Y me contó que estuvo para allá, le dijeron todas las cosas, le recordaron, en vez de todo lo bueno que él puede ser, le recordaron todos los fracasos. Y él, como eran figuras de autoridad, los asumió como cierto. Y yo le dije, tú no eres ese personaje. Entonces en las terapias, con terapia de hipnosis clínica, pues hicimos mucho trabajo de manera para expandir la conciencia y para que cuando le pasara eso otra vez, ella estuviera preparado. Y ya yo te diría que aproximadamente el trabajo que yo hice con él era un trabajo bien profundo, como ya tú sabes que no es en una sola sesión, creo que hicimos como 15 o 20 sesiones para trabajar diferentes áreas, pero después de eso, él iba y visitaba y regresaba normal, porque ya él fue consciente de quién él es realmente, que no es el personaje como lo que tú acabas de decir, y que él no son sus fracasos, él es la esencia y él puede lograr, ¿verdad? Todas esas cosas que él sabe que puede lograr, porque es una persona muy talentosa, múltiples talentos y joven, y muy joven, 22 años, nada más, 22 años, imagínate. Tiene todo un futuro prometedor por delante. Y luego de eso, pues ya él empezó con su eh, carrera y hoy en día le va muy bien. Y seguimos en seguimiento una vez al mes porque me interesa siempre saber cómo le va. Y, pero yendo a otra área, quiero comentar que muchas personas creen que el libre albedrío es controlar lo que piensan, pero en realidad es algo más profundo. La capacidad de elegir,
desde qué estado interno respondes, porque pensamientos van a aparecer, emociones también, pero no todas tienen que dirigir tu vida. Ahí es donde entra, como tú acabas de comentar, ahí es donde entra la conciencia. Entonces, me interesó y me encantó ese reel que pusiste en Instagram. Y me gustaría hacerte dos preguntitas. Primero, ¿qué le puedes añadir a esto que acabo de comentar desde tu punto de vista? Y segundo, que hablar un poquito más de tu reel, porque hay muchas personas que no la han visto y me gustaría que después, cuando te empiecen a seguir en las redes sociales, pues lo vean, porque es muy interesante. Entonces, cuéntame. A ver, ok. Bueno, de eso que dices del ecosistema y de este ejemplo, y qué bueno que lo dices, porque aprendemos el ser humano con ejemplos, metáforas, ¿cierto? Entonces, como este muchacho que tú ya tienes, cuando tú no tienes una programación o no tienes esa sincronía en tu cuerpo, no se ha instalado este programa, vas a un ecosistema y ¿qué crees? Pues que no está aplicado, todavía no eres esa identidad que tú ya quieres ser, ¿no? Te sigue drenando y la gente influye, lo de afuera te influye. Es, es un poco retador blindarte emocionalmente y energéticamente, porque vamos a ambientes y nuestras células y nuestras neuronas son tan inteligentes, Andrés, que aprenden de manera interna y de externa. Ellas están al ambiente y ellas son tan evolucionadas que ellas ya checaron, ya mapearon qué hay en el ambiente y qué está, ya te informaron a tu cerebro qué está en peligro y qué no, de acuerdo a ese programa que tú tienes, porque tenemos el sistema reticular activo. Entonces, este se va a informar, este mapea y divide la información, ok, ¿esto es bueno para ti o no? Entonces te empieza a alertar y cuando tú llegas a un ambiente al que tú ya no estás acostumbrado, sientes como esta resistencia, esta alerta, ¿cierto? De no estar ahí. Te avisa el cuerpo, empiezas a sentirte incómodo. Versus cuando tú ya tienes adaptado este programa e integras la conciencia, tú puedes estar en un lugar y elegir cómo sentirse. Ok, esto me está incomodando, yo ya no coincido con esta forma de pensar de mi abuelita, de mi papá, ya veo el pleito, la pelea, yo ya sé que ese programa, yo lo tuve y yo ya no, ya lo identifico, pero ¿qué hago? No me molesto, no reacciono, no juzgo, sino que escucho y respeto procesos. Es tu papá, tu mamá, va a los visitas, los amo, con permiso me retiro, ¿no? Estás presente y respeta su proceso. Ya no interfieres, porque hay un problema fuerte. Cuando empezamos en este despertar o en esta evolución, queremos que toda la gente evolucione, ¿cierto? Oye, incluso le dices, se está repitiendo ese patrón. No, es que todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales. Entonces no los vas a sacar de ahí, ¿cierto? Hasta que tú les muestres que es posible y que hay otras maneras de vivir, es cuando ellos van a poder, ok, sí se puede. Vemos el cómo sí, por eso es importante el ecosistema en el que nos rodeamos. Si tú estás preparado, te preparas, vamos a ecosistemas donde las personas ya estén viviendo esa programación, esa verdad. Porque si tú vas a un lugar, te vas a decir, ok, es que eso es imposible, tú vives en otra dimensión, en otra era, no estás en el planeta Tierra, que aquí está pasando caos, aquí tienes que cuidarte, tienes que sobrevivir. Entonces, tienes que ir a lugares donde tú crezcamos y sigamos evolucionando, ¿ok? Y del reel, ¿cuál reel te refieres? Sí, el de estar con Dios o con el diablo, que también había mencionado una cita bíblica. Ok, sí, es cierto. Sí, Mira, exacto. por ejemplo, yo lo hacía alusivo, por ejemplo, que hay personas que dicen ser muy espirituales, muy evolucionadas y que solamente canalizan a Dios y que son pura luz. De ser un poco como sarcástico y de que, o sea, somos personas y tenemos una mente y existe la dualidad aquí en esta dimensión. Entonces, el ego, que puede ser nuestra sombra, y aquí entra el arquetipo diablo, que precisamente son estas emociones que nos invaden y nos dominan, por ejemplo, en algo muy sutil, un juicio de cuando una persona llega a un lugar o cuando habla y que tú empiezas a juzgar y decir, ok, no, pero cuando tú integras esta sombra, este arquetipo, tú puedes escuchar y decir, esta persona piensa muy diferente a como yo pienso y la respetas, ¿cierto? Ya no te peleas, ya no entra la ira, ya no entra la rabia. Entonces me refería como a esto, ¿no? Integrar Claro.
la sombra y este arquetipo que no está alejado de ti, porque lo tienen muy satanizado, ¿no? Al diablo. Y entre más tú lo ocultas, más lo rechazas, más presente se hace en tu vida, hay más juicio, hay más, es todas estas emociones negativas, los 7 pecados capitales, ¿cierto? Entonces yo me refería a esto. Ok, no hay bueno ni malo, no le metas juicio. Las personas son y hacen cosas, porque a veces nos pasa que alguien te dice un comentario y tú dices, me hizo, me dijo, me humilló. Y no, la gente no te humilla, no te hace nada. Tú eres el que permites o el que decides qué hacer con esa información. Si tú tienes una herida de rechazo o traición, vas a sentir que esa persona te atacó. Y tal vez esa persona ni te lo dijo a ti, pero te lo vas a tomar personalidad. Aquí es donde entra el personaje de la máscara, la personalidad. Pero en realidad no te está haciendo nada. A ti te hace daño porque es algo que tú, una herida que tú tienes. Pero no es que te hizo. Si el hombre es infiel, ok, él es infiel. A mí no me puso los cuernos, no me fue infiel a mí. Él es infiel. Ok, si yo tengo que aprender algo ahí, yo digo, ok, ¿en qué me estoy siendo infiel yo a mí misma? ¿Dónde están mis límites, mi respeto? Trabajo lo que es mío y suelto a esa persona. Si vuelvo a traer a otra persona que es igual, les digo, ok, ¿por qué sigo atrayendo este tipo de personas? Habiendo miles en el mundo, personas sanas, saludables, personas que se han trabajado a sí mismas, porque no hay perfección. Siempre vamos a aprender de los maestros. Nada más que estamos eligiendo, ok, quiero maestros más amorosos, quiero maestros más compasivos, ¿no? Que no sean tan duros en el aprendizaje. Entonces, es como un programa y me refería a esto. El ego es tú quien eres, la sombra es lo que no has integrado y que todavía te molesta, y el diablo es este arquetipo que te gobierna y que decide por ti cuando no tienes conciencia o no tienes esa madurez, ese autoconocimiento. Me encantó ese. En los que entren al Instagram de Laura, dale like a este video que está buenísimo. Y entonces queremos decirle también que no están rotas o rotos, están condicionados y lo que fue aprendido se puede desaprender o transformar. El primer paso no es cambiar todo, es empezar a observar, porque lo que se hace consciente deja de controlarte. Y si este tema te hizo sentido, si te diste cuenta de patrones que quieres trabajar, áreas que quieres trabajar, tanto Laura como yo, acompañamos procesos más profundos donde no solo entiendes lo que pasa, sino que empiezas a generar cambios reales. Y si quieres trabajar con nosotros, te vamos a dejar nuestra información aquí. Entonces, Laura, si eres tan amable, comparte tus redes, tanto Instagram, Facebook y todas las que tienen, de cómo te pueden conseguir. Sí, yo estoy como Laura Cisneros aquí en Instagram, aquí vamos a quedar etiquetados en el video y en Facebook igual, sí, Laura Cisneros. Y las personas, mira, yo les quiero hacer un regalo. Las personas que quieran empezar a trabajar su sistema nervioso, que manden ahí o escriban sistema nervioso y yo les voy a regalar una información para empezar a programar tu sistema nervioso y empieces a ser más amigable y más feliz contigo en tu cuerpo. Esto está fantástico, me encanta. Me encanta. Y mi Instagram, tengo este de Andrés National y tengo el otro que estoy desarrollando que me encanta, se llama Andrés García PNL. Y Okay. por Facebook me pueden conseguir como Andy Craft Mind, como decir artesanía mental, Andy Artesanía Mental. Y en este video, en este live, pueden escribir directamente mensajes, tanto directamente a nosotros, o pueden dejar mensajes en los comentarios, porque cuando veamos los comentarios, los mensajes en los comentarios, los vamos a responder también. Y obviamente nos ayudan a que este live llegue a más personas, ¿ok? Y eso es lo que queremos. Queremos compartir esta información porque queremos ayudar a muchas personas compartiéndole tan importante información. Así que, Laura, te voy a dejar que tú nos despidas aquí para despedir este live. Bueno, un honor para mí haber estado aquí con ustedes y recordarte y recordarnos, yo me recuerdo todos los días, Laura, no eres tu mente, no eres este cuerpo, no eres tus pensamientos, no eres esas emociones. Recíbelas, obsérvalas,
Dice Jacobo Greenberg, las emociones y pensamientos son ondas de energía y no tenemos control de ellas. Lo que sí tienes control es de elegir cuáles te quedas y cuáles no. Obsérvalas, esas ondas de energía, y si no te funcionan, déjalas ir, déjalas que pasen, ¿no? No eres tu cuerpo ni tus pensamientos, eres la conciencia que observa y elige qué sí quiere en su vida y qué no quiere en su vida. Entonces, gracias, Andrés, un honor, un placer Gracias, siempre compartir contigo. gracias a ti, gracias por aceptar la invitación y por siempre tener toda esta muy buena disposición de compartir esta información valiosa con toda esta comunidad. Entonces, bendiciones a todos, un abrazo y hasta la próxima. Feliz domingo. Feliz domingo para todos y para ti también.